Hola, soy Mónica Subchuk. Voy a hablarles de aspectos corporales, auditivos y emocionales en la interpretación. Mi objetivo es presentar problemáticas derivadas del quehacer musical y ofrecer posibles soluciones enmarcadas dentro de estos tres aspectos. Conociéndolos en profundidad e integrándolos, es posible mejorar nuestra calidad como artistas, como músicos y maestros. Veamos en líneas generales cuál es la problemática. Muchos pianistas se sienten incómodos, tensos muscularmente, bloqueados por miedos, descontentos con sus interpretaciones. A lo largo de toda mi vida como pianista y como profesora, he notado estas cuestiones no solo en estudiantes, sino también en maestros y músicos experimentados. Distintas pueden ser las causas de este diagnóstico: el desconocimiento de sus posibilidades corporales, la falta de una escucha profunda y consciente, la ausencia de un proyecto sonoro y un plan de trabajo y la subestimación de aspectos emocionales. El desconocimiento de las posibilidades corporales es una de las causas más comunes de incomodidad y tensión muscular. Muchos tocan sus instrumentos sintiendo dolores, contracturas en el cuerpo. Es una práctica instrumental errónea que debe erradicarse. Otros se focalizan en la partitura, pero descuidan la tarea esencial de escucharse. Olvidan que al hacer música, la calidad y variedad del sonido es fundamental en un control auditivo y corporal permanente del cual muchas veces no se es consciente. Por otra parte, hay quienes estudian mucho tiempo con sus instrumentos, pero no tienen en claro qué es lo que están haciendo. Cometen el error de abordar una pieza musical sin haber hecho previamente un análisis exhaustivo a través del cual, de acuerdo a la propuesta de la partitura, es fundamental trazar un específico plan de trabajo sobre el teclado. Finalmente, surgen cuestiones emparentadas con lo que es el trabajo emocional. Muchos músicos sienten miedos, bloqueos, estrés a la hora de salir al escenario. Trabajar al respecto es tan importante como trabajar con el instrumento. Todas estas cuestiones pueden alejarnos de disfrutar el hacer música y compartir nuestra interpretación con otros de un modo natural. ¿Cuál es la solución? Un plan de trabajo inteligente que apunte a control corporal, auditivo y emocional. Un músico pasa toda su vida para lograr este control. Por eso es importante que trabaje en actividades claras, metódicas, sistemáticas y graduales. La música es un arte que transcurre en el tiempo, por lo que está sujeta al error y a momentos imprevisibles. Sin embargo, cuanto mayor sea la excelencia a la que se aspire en la interpretación, mayor cuidado se deberá tener en planear un trabajo que guíe y clarifique la práctica instrumental. Por el contrario, muchos no se planifican y pierden un tiempo maravilloso. En nuestras vidas, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Por lo tanto, es imprescindible un estudio a conciencia para que el tiempo que pasamos con nuestros instrumentos sea realmente útil y aprovechado al máximo. Vamos ahora a hablar de cuestiones relacionadas con el control corporal. La postura y el movimiento me indican cuánto peso cae sobre el teclado y de qué forma cae ese peso sobre el teclado. Me determina la producción de un sonido determinado y control instrumental. La postura y el movimiento son la base de la técnica pianística porque me van a llevar al logro de un determinado sonido y no cualquiera al azar, para lo cual es fundamental desprendernos de toda rigidez y usar el cuerpo de un modo natural, flexible, elástico, confortable. Esto es fruto del estudio y la reflexión. Recién hacia finales del siglo XIX comenzó a hablarse de peso, tensión y relajación, todos conceptos fundamentales. Muchas frustraciones son causadas por el uso incorrecto e ineficiente del cuerpo. Veamos cuál es la problemática. Muchos pianistas son más conscientes de sus objetivos musicales que de los medios físicos que deben emplear para alcanzarlos. En ellos coexisten destreza técnica con ignorancia teórica, lo que lleva a que se coloque la mano de cualquier manera.
Por el contrario, se debe estar muy atento al grado de tensión o relajación que sentimos al tocar, al grado de comodidad o incomodidad en que se encuentra el cuerpo y de qué modo entregamos el peso al teclado para hacer contacto con el instrumento. Si no somos conscientes de nuestros movimientos y posturas, corremos el riesgo de sufrir dolores, contracturas, lesiones corporales que en casos extremos necesiten de ayuda médica. Y por otra parte, corremos el riesgo de no poder lograr el desafío de la partitura. En estos casos, muchos se sienten estancados en sus estudios y terminan abandonando por frustración. ¿Cuál es la solución? El conocimiento de las posibilidades anatómicas y musculares y un plan de trabajo sobre la partitura y el teclado. Con respecto a las posibilidades anatómicas y musculares, tenemos toque de dedos, toque de palma o de muñeca, toque de antebrazo y toque de brazo, que en un uso disciplinado del peso según distancia y velocidad sobre el teclado, me darán un tipo de sonido. A su vez, su aplicación en sonoridades específicas y en diferentes épocas y estilos musicales. Una partitura me ofrece una variedad sonora que demanda toda una serie de destrezas corporales a conquistar. La guía del maestro es fundamental para irlas conociendo y adquiriendo gradualmente. Llevado al piano, toque de dedos, toque de palma, donde la muñeca actúa como bisagra entre la mano y el resto del brazo. Toque de antebrazo, donde el punto de flexión es el codo. Y toque de brazo que desprende su peso desde el hombro. A su vez, tenemos los movimientos de rotación y desplazamiento. Cada toque está en directa relación con la obtención de un sonido determinado y con poder solucionar una problemática concreta de la partitura. Para saber de su uso y correcta aplicación, un pianista transita un largo camino. Paralelamente a este conocimiento corporal, debemos tener en cuenta lo que llamamos un plan de trabajo sobre la partitura y el teclado, con estudio inteligente, análisis y respeto por la partitura y elaboración de un proyecto sonoro. Muchos no saben planificarse, no saben organizar su tiempo, trabajan sin disciplina y atención. Por ejemplo, tocan una partitura y dejan pasar errores que con el tiempo se afianzan y son difíciles de erradicar. Colocan cualquier digitación en lugar de pensarlas siempre igual y adecuadas a la propia contextura de la mano. Comienzan a leer una partitura y ya quieren hacerla rápido y en manos juntas. Por supuesto que todo depende del nivel del pianista y la complejidad de la partitura, pero es preferible en un estudio inicial hacerlo siempre lento, en un profundo proceso de concientización sobre qué es lo que se está haciendo sobre el teclado, qué es lo que se debe hacer, cómo y para qué. Trabajar sin disciplina no es un estudio inteligente, porque no nos lleva a crecer instrumentalmente y porque nos hace perder el tiempo. La paciencia y la perseverancia son fundamentales.
No es tan importante cuántas horas estudiamos, sino de qué manera estudiamos. Pensar y planificarnos es una forma de realmente conseguir crecimiento instrumental. Volviendo al proyecto sonoro al que hicimos referencia, en él lo auditivo y lo corporal se relacionan íntimamente. Escucharnos al tocar parece obvio, sin embargo, surge la siguiente problemática. Los pianistas comienzan sus estudios atraídos por la música desde un rol oyente, pero al ser intérpretes, muchos se concentran solo en la página impresa, descuidando la tarea esencial de escuchar, escucharse y obrar en consecuencia. Quienes tocan así lo hacen de un modo mecánico, no artístico. Todo conocimiento corporal es esencial, pero debe siempre estar al servicio del sonido y la interpretación. Ser un buen músico nos demanda escuchar música y escuchar profundamente el sonido que generamos con nuestros instrumentos. A su vez, es fundamental emparentarse con el estilo musical de la obra que interpretamos, con cuál es la búsqueda sonora de su compositor, para luego enfocarnos en cuál será nuestra propia búsqueda sonora. A su vez, debemos saber de su armonía, su forma y textura para conocerla profundamente. Todo esto forma parte de lo que preparamos como solución a la problemática enunciada. Solución: trabajar para el sonido, a través de un plan interpretativo, con análisis de la época y estilo musical y análisis profundo de la partitura, y un proyecto sonoro donde el desarrollo de una imagen sonora me determinará puntos máximos y mínimos de tensión, gama de matices y articulaciones, fraseo, pedales. El piano sonoramente puede ser cada uno de los instrumentos de la orquesta. Muchos no tienen en cuenta esta perspectiva. Todo parte de desarrollar en nuestras mentes una imagen sonora. Todo parte de analizar la partitura, de nuestra imaginación y fantasía. Por ejemplo, podemos sentir las fugas de Bach sonando en trío o cuarteto de cuerdas, los segundos movimientos de sonata de Mozart como cantante y acompañamiento. Beethoven, con su propuesta sonora tan rica y contrastante, nos invita a llevar al teclado alternancias entre orquesta y solos instrumentales. Chopin, con sus poéticas historias. Debussy, con sus paisajes de ensueño plenos de colores y atmósferas sugerentes. Existe todo un mundo sonoro de historias, imágenes, efectos por descubrir y analizar en la partitura y llevar al teclado mediante nuestra interpretación. Muchos tocan una obra musical sin tener en cuenta estas cuestiones, sin tener en cuenta la polifonía, y la presentan como algo homogéneo en el que el piano, como timbre único, presenta todos los elementos. Por el contrario, se debe estar muy pendiente de todas las posibilidades sonoras y tímbricas que el instrumento nos ofrece. Tocar en piano y forte equivale a pintar un cuadro solo en blanco y negro. Si pensamos en colores y en graduaciones de esos colores llevado al teclado, tendremos la posibilidad de muchas combinaciones sonoras que harán nuestra interpretación muchísimo más interesante. Todo en relación a nuestra percepción auditiva y sensibilidad táctil. Muchos colocan sus manos en el piano sin pensar nada en absoluto, cuando es exactamente todo lo contrario. Hay que tener la sonoridad en la mente para luego obrar en consecuencia. Ya lo decía el gran Heinrich Neuhaus, el piano se toca primero con la cabeza y el oído, después con las manos. Pensar y planificarnos es lo que va a garantizarnos poder seguir creciendo instrumentalmente. Vamos ahora a cuestiones relacionadas con los aspectos emocionales. ¿Vemos la problemática? Muchos pianistas sufren miedos en el escenario. En casos extremos, la actuación se vuelve un acto terrorífico. Surgen preocupación por errores y olvidos, perfeccionismo y competencia, crítica externa y autocrítica, búsqueda de aprobación, temor al fracaso y al éxito, ambición de querer impresionar al público. Hay quienes están muy preocupados por el error y el olvido,
Pero en realidad la música, el concierto en vivo, transcurren en tiempo real, por lo tanto están sujetos al error, al olvido, a situaciones momentáneas. Pero no es tan importante el error como la actitud que tenemos frente al error, que nunca debe paralizarnos. Somos seres humanos, no computadoras. Como un orador que, si frente a una audiencia dice su discurso y de pronto equivoca alguna palabra, sigue adelante con total naturalidad, porque lo más importante es el mensaje que se quiere transmitir. Debemos confiar en nuestro trabajo, debemos tomar la situación de concierto como un hermoso momento para celebrar y compartirlo con otros, recreando la música por encima de todos los incidentes que ocurran, vibrándola en tiempo real, dejándonos llevar por las emociones. Por otro lado, hay quienes quieren tocar perfecto, cuando en realidad la perfección no existe. Lo que puede ser maravilloso para algunos puede no serlo para otros. Perfecto o no, todo será resultado de nuestro trabajo sobre el teclado. Y en este aspecto considero que lo más importante es seguir trabajando con la intención de seguir creciendo cada día, aceptando con humildad nuestras dotes y carencias y sin compararnos con nadie, porque siempre habrá mejores y peores. Hay quienes están muy pendientes de la crítica en sus carreras. Siempre recuerdo a Van Gogh, un pintor extraordinario a quien la crítica rotuló de fracasado. Sin embargo, hoy sus cuadros valen millones y es uno de los pintores más reconocidos mundialmente. La realidad es que un hecho artístico es mucho más valioso que cualquier crítica que lo condene o lo favorezca. Debemos valorar nuestro trabajo. Y en este aspecto debemos tener cuidado especialmente con la autocrítica, porque suele ser la más severa. Es común que un músico luego de su concierto haga un balance especialmente sobre todo aquello que no salió como esperaba. Pero atención, debe ser siempre un balance positivo para corregirnos y seguir creciendo, nunca para desvalorizarnos. Hay quienes están muy pendientes de la aprobación en sus trabajos musicales. La aprobación como deseo es natural, pero si se transforma en una necesidad es algo negativo que debe erradicarse, porque significa pensar que lo que el otro piensa sobre nosotros es más importante que la opinión que tenemos de nosotros mismos. Un estudiante tiene por costumbre estar muy pendiente de la aprobación o de la opinión de su maestro y músicos más experimentados, pero con el tiempo deberá ir forjando su propia visión musical y aventurarse a exponerla, porque es eso lo que va a caracterizarlo como artista. Por otra parte, hay quienes temen al fracaso y al éxito, aunque parezca mentira. ¿Qué es fracasar o tener éxito en el arte? Creo que todo depende de las propias aspiraciones y expectativas que cada uno tenga en su vida como artista. ¿Cuántos grandes artistas ignoran que lo son y cuántos no habrán salido a la luz por distintos aspectos? Hay quien dice que triunfar en arte es solo un complemento. Tenemos la oportunidad de sentarnos con nuestros instrumentos, hacer música, vibrarla, sentirla con profundidad, transmitir el mensaje de la partitura a otros, conmovernos, transformando un momento común en algo mágico. Es una realidad maravillosa por la que ya debiéramos estar agradecidos. No obstante, quien desee alcanzar la grandeza artística debe tener la firme motivación de querer expresarse ante los demás. Debe ser osado, capaz de correr riesgos y sufrir afrentas, decidido a trabajar con esfuerzo y perseverancia, más allá de un fracaso o un triunfo, y seguir siempre hacia adelante. Finalmente, hay quienes, muy seguros de sí mismos, comienzan a desarrollar en sus mentes la ambición de querer impresionar al público. La ambición es algo que a algunos les sirve como motor para continuar. En mi opinión, es algo inútil porque nunca va a poder conformarse a todos. A la vez, es una elección arriesgada y peligrosa porque nos crea una presión extra a la hora de tocar. Un verdadero artista vibra con la creación, no con el aplauso. Todas estas cuestiones encuentran solución en dos grandes premisas: confiar en uno mismo y sentir al intérprete como creador.
confiar en uno mismo, tener fe en el trabajo realizado, hacer música para disfrutar la interpretación, entregarse al momento, aceptar el error y el olvido como naturales, transformar el temor en coraje y valentía, sentir al intérprete como creador, sentir libertad de autoexpresión con respeto por la partitura, estar convencido de una visión musical propia, alimentar el arte de hacer música con el corazón, confiar en que se tiene algo bueno para brindar, apreciar el deseo de querer compartir la interpretación. Todas estas cuestiones están desarrolladas en un libro que escribí recientemente. Se encuentra en la web, desde donde pueden leerlo online o descargarlo en forma totalmente gratuita. Es mi deseo compartirlo con todos aquellos que encuentren valiosos estos aspectos. Incluso en el libro van a encontrar un capítulo extra donde presento fotografías y partituras desde el barroco hasta el impresionismo, haciendo una conexión entre lo corporal y lo auditivo, tal como lo he expuesto en esta presentación. Los invito a consultarlo y termino con una reflexión. Una pedagogía instrumental, integral e interdisciplinaria debería trascender el objetivo de enseñar a un pianista para encaminarse a formar a un artista. No alcanza para un maestro trabajar todo lo enumerado y guiar una interpretación. Se debe ayudar a vibrar la música, a sentirla, a hacerla propia, comprendiendo lo que hay más allá de la partitura. Factores determinantes no van a ser solo las enseñanzas, sino también la personalidad y sensibilidad, el talento innato y la dedicación del intérprete. Pero trabajando dentro de este marco, quienes enseñamos debemos incentivar que el tocar un instrumento refleje la propia convicción y la emoción profunda del intérprete, teniendo en claro su rol de creador. Cada artista es único, en una conexión íntima, profunda con su instrumento. Su sensibilidad, su sonoridad, su creatividad y fantasía van a caracterizarlo y a determinar su camino. Encontrarlo y nutrirlo de emociones a través del teclado es nuestro desafío y celebración.